Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Mi nombre es Itzel García y pues vamos a comenzar con el video del día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, también como en todos los videos. Principalmente creo que para que nosotros como hijos de Dios podamos enfrentar algo que hoy en día tenemos luchas materiales, luchas espirituales y ataques del enemigo en contra de la juventud y en general del pueblo de Dios, que es enfrentar la presión social del mundo, lo que el mundo ejerce con sus invitaciones, con sus temas de conversación, con las redes sociales, incluso con la música y con todo lo que el mundo te ofrece, y a veces uno como hijo de Dios no sabe cómo hacer frente a esas invitaciones, a esas tentaciones que atravesamos desde que comenzamos a interactuar más abiertamente con el mundo que nos rodea. Y para este video he invitado a una persona muy especial, así que vamos a darle la bienvenida a la invitada de hoy. Su nombre es Jocabet López Rodríguez y pues te damos la bienvenida. Muchas gracias. El día de hoy. Es un gusto tenerte aquí en este video y pues vamos a comenzar. Creo que para comenzar a hablar de este tema de presión social es importante que nosotros abramos nuestra vida, nuestras vivencias, al menos desde tu punto de vista que ya pasaste, ¿no?, por esa etapa de la juventud o de la adolescencia en donde hay más, yo creo que hay más ataques, ¿no? En la adolescencia, en ese periodo escolar, en donde las amistades pues nos inducen, nos influyen a muchas cosas. Y creo que antes de llegar a un punto en donde puede que a lo mejor le fallemos a Dios, empieza todo desde una elección de amistades, ¿no? El cómo elegir las amistades es un tema pues bastante a veces complicado, ¿no? Porque pues estamos en un mundo y en donde interactuamos con mucho tipo de personas, no solamente cristianas, que sí en su momento nos edifican, y claro que nos edifican, y es bueno fomentar las amistades tanto en la iglesia como con personas que crean en nuestra misma fe, que compartan nuestras convicciones, pero también estamos en un mundo en donde convivimos con personas que no comparten nuestra misma fe, y a veces es ahí donde empieza lo complicado, yo creo, ¿no?, en el tema de las amistades, cuando empezamos a abrir nuestra vida a que se comiencen a meter prácticas, hábitos, palabras, expresiones de allá afuera que a nuestra vida como hijos de Dios no es edificante, ¿no? Y a veces creo que le restamos importancia al tema de no mezclarnos con el mundo, ¿no? Pero la palabra de Dios es muy, muy clara en ese aspecto cuando nos dice que no debemos de amar al mundo, ¿no? De estar en el mundo como tal, sino que solamente estamos de paso y no somos, ¿no? No debemos igualarnos a lo que hay allá afuera. Pero a veces tan sutil es esa manera en que el enemigo se mete a nuestras vidas, a nuestro corazón, que no nos damos cuenta del momento o en cómo es que comienzan a entrar ese tipo de prácticas o ese tipo de hábitos, ¿no?, en nosotros. Y quiero que tú, al menos desde tu experiencia, nos cuentes más o menos si en algún momento de tu juventud hiciste una mala elección de amigos o una buena elección de amigos, y cómo fue que a lo mejor en su momento pudiste desviarte o alejarte del camino de Dios. Sí, bueno, este tema es muy, muy importante, ¿no?, en la juventud cristiana, porque creo que cuando uno crece en la iglesia, pues todo está bien, ¿no? De chiquito no hay ningún problema, porque pues uno de niño es inocente, ¿no? Uno cree todo lo que te dicen en la iglesia, y pues tienes una relación con el Señor muy bonita, ¿no? Pero ya cuando creces y pues ya te enfrentas, ¿no?, a la vida, ¿no? La vida. Sí. Pues es cuando es el choque, pues realmente. Y si no tienes una relación personal con el Señor, que realmente lo tengas en tu corazón, ¿no? No porque te lo han enseñado nada más, sino porque realmente tienes tú una relación con el Señor. Es muy fácil, puedes ser influenciado por malas amistades. En la escuela te van a decir muchas cosas. Te van a decir que la Biblia no es cierto, que venimos del mono, te van a hablar de la evolución y te van a atacar, realmente a sembrar, ¿no? Sí, y es donde vas a empezar a dudar. Es como te digo, si, como yo, que en algún momento, pues yo sí crecí en la iglesia, ¿no? Hasta serví en la iglesia,
pero no tenía una relación personal con uh-huh. Jesús, ¿no? Sino yo todo lo hacía, pues porque eso sabía yo hacer, ¿no? Porque eso se me enseñó así desde chiquita, no tenía yo otra cosa más que eso. Pero cuando eres confrontado allá afuera realmente, ¿no? Y con esas cosas. Empiezan las preguntas, ¿no? Del mundo hacia ti. ¿Será cierto? Entonces todo esto que dice acá es cuando realmente es peligroso, pues. Y más, como dices, ¿no? La elección de las amistades es muy, muy importante, pues. Porque encontrar amistades, buenas amistades, realmente temerosas de Dios va a estar muy difícil. Sí. Porque aún los que son cristianos, o sea, y están en las mismas que tú, pues sí, como que exacto. No están realmente muy bien sembrados, muy bien agarrados del Señor. Entonces es muy difícil. Por lo regular se escogen pues malas amistades, ¿no? Yo personalmente pues te puedo decir que la primaria, pues siempre me junté con las chicas más tranquilas, ¿no? Las más reservadas éramos. Yo siempre buscaba ese tipo de amistad porque no me sentía yo cómoda, pues, con cierto tipo de jovencitas. Entonces, yo siempre busqué amistades, si no tal vez cristianas, pero sí que fueran al menos tranquilas, un poco más tranquilas. Que no anduvieran ahí. Entonces, yo recuerdo, ¿no? En la escuela, pues, sí, siempre éramos como motivo de burla, porque, no queríamos, nosotros no bailábamos, no tomábamos, no hacíamos lo que ellos hacían. En la primaria, en la secundaria, así yo fui, siempre, hasta el bachillerato, también siempre mis compañeritas las más tranquilitas, ¿no? Y me acuerdo, un compañerito que se burlaba de nosotras, pues, y nos decía que éramos las monjas, y que yo era la madre superiora, me decía, porque siempre yo llegaba con mi falda, pues, cuando era así en convivio o algo, yo llegaba con mi falda, porque en ese entonces, pues, el pantalón no era como ahora, ¿no? Era más, como satanizado, ¿no? El pantalón, entonces yo no usaba pantalón para nada, pues, yo mi falda larga. Entonces me acuerdo mucho de este compañerito porque él me hacía mucha burla, pues me decía que yo era la madre superior. Y ya tiempo después me enteré que él también era cristiano. ¡Ay! Pero pues era el peor de todos, pues, era el más tremendo. Sí. O sea, por eso te digo, es muy difícil encontrar buenas amistades. Pues sí se puede, siempre hay personas así que pues son más tranquilas, ¿no? Tratar siempre de encontrar esas personas, ¿no? Y no te digo, ¿no? De que nos encapsulemos, ¿no? Y que no hablemos, ¿no? Así es. Ese también fue un error mío que yo cometí, ¿no? Que a veces hasta no quería yo ni hablar, ¿no? Con los demás. Entonces tampoco, ¿no? Tampoco es para que te apartes, ¿no? O sea, sí, hay que ser amistosos, hay que tratar, ¿no? De compartir el amor, ¿no? De Dios. Eso es algo muy importante. Y yo creo que es un error que yo cometí, que siempre, pues, me apartaba demasiado, pues, por miedo a no ser rechazada o a no ser burlada, sí, ¿no? Sí, como que yo igual me aparté mucho. Pues. Pero sí es muy importante las amistades que uno elige. Sí, yo recuerdo que al menos desde mi punto de vista muy personal, recuerdo que igual, pues en la primaria, lo que fue primaria, pues yo como que igual no era como que muy diferente a los demás y también en su momento me dijeron, no, pero es que tú no hablas como los demás o no te expresas con groserías y yo pues simple y sencillamente como que desde ahí como que se empezó a cuestionar, o yo en lo personal como que me empecé a cuestionar el por qué yo no podía, o sea, por qué a mí me decían, es que tú no debes de hablar así, y yo decía, pero ¿por qué si todos lo hacen y lo hacen con naturalidad, ¿no? E incluso yo veía pues desde pequeños a mis compañeros de mi misma edad, pues yo los escuchaba hablar y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo si somos iguales, ¿no? O si es por la edad, pues ¿por qué ellos sí pueden y por qué yo no? Y desde ahí como que, como dices, si no, en ese momento yo recuerdo que no tenía yo como tal una relación bien establecida con Jesús. Igual crecí en la iglesia, pero como que crecí, pues sí tenía una temor, relación, ¿no? Un temor, exacto, por lo enseñado, pero no como tal que yo tuviera un encuentro, ¿no? Un encuentro personal hasta como después y recientemente lo he tenido, que ya es como, ahora entiendo con mi razón, con mi corazón, porque hay cosas que uno no debe de hacer, ¿no? Así y no es como tal el hecho de que Dios te lo prohíba, ¿no? Sino es más bien el abstenerte. El daño, hacer, ¿no? Que eso te puede hacer. Que te puede ocasionar, pero en su momento yo no lo entendía, ¿no? En su momento yo no lo aceptaba, no comprendía la razón de por qué yo no podía hacer lo que los demás hacían. Y al menos, por ejemplo, en la secundaria yo sí
debo reconocer que escogí muy mal mis amistades. Y eso a mí en lo personal me alejó de lo que era mi propósito como tal en Dios, más que en la iglesia, en Dios, o sea, sí. Y como dices, sí servía yo, pero mi corazón estaba en otro lado, o mi mente, mi entendimiento estaba en otro lado, y gracias a Dios pues nunca tomé, nunca fumé, pero invitaciones no, realmente no me faltaron, sí. Nunca faltan ese tipo de invitaciones. Y yo en ese momento incluso no sentía yo nada el hecho de que me invitaran, o sea, sí, yo siempre decía, no, gracias, no lo hice, pero no, como que no había convicción en mi corazón de por qué no, sino simple y sencillamente no, porque me quiero evitar problemas y ya, pero no porque Dios o por mi convicción en Dios, ¿no? Hasta hace poco que yo he experimentado el hecho de que incluso una mala conversación, yo la siento en mi corazón y digo, es que aquí no es un ambiente para que yo esté, o sea, el Espíritu Santo me dice sal o no, o abstente de hacer o de ir o de decir esto y esto y esto y esto, y lo tengo que hacer, ¿no? Pero ahora ya lo entiendo, el por qué, la razón de por qué no puedo hacer eso, pero sí en su momento mi corazón se desvió demasiado, ¿no? Por un momento en la iglesia, en los servicios, estaba yo aquí bien, pero afuera era como que llevar una doble vida, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que al menos hoy en día yo he considerado desde mi experiencia personal que padecemos, ¿no? De ese mal, podríamos decir, de ese síndrome de doble vida, ¿no? Que no hemos tenido un encuentro personal con Jesús como para que tengamos la razón bien puesta en por qué debemos vivimos de apariencias, ¿no? O sea, aquí somos unos, pero allá afuera somos otros. Y luego a veces creo que ni siquiera nuestras amistades están enterados de que somos cristianos, sí, en ¿no? muchos casos. E incluso yo, como mencionabas, ¿no? Tu compañero se burlaba, pero era cristiano. Bueno, no lo era en realidad. No lo era, ¿no? En realidad, de nombre. Pero sus padres padres. Y a veces creo que también entra ahí el tema de la honra a nuestros padres, Así ¿no? es, sí. Que somos unos en un momento, pero si allá afuera nuestros padres dan un buen testimonio y les cuestionan por nuestro comportamiento y les dicen, pero si tú crees en Dios, ¿por qué tu hijo es así y así y así y así? Sí, ¿no? Traemos vergüenza y no, creo que a veces no comprendemos la importancia real de aguantar esa presión o esas ofertas que el mundo te hace, que son tentadoras, porque tentadoras sí lo son, ¿no? La tentación siempre es bonita. No, sí, siempre. Toda la vida está llena de tentaciones bonitas y agradables, y si no tenemos una buena relación con Jesús, tampoco no podemos tener nada para dar o no sabemos cómo ser luz en medio de un ambiente así, ¿no? En medio de un ambiente en donde hay a veces alcohol o hay incluso drogas. Nuestras amistades a veces padecen por problemas familiares y nosotros no sabemos cómo aconsejarles, ¿no? Y creo que también eso es un punto de saber cómo mantener una conversación, ¿no? O qué temas de conversación podemos nosotros manejar, como yo te digo, hay veces, o me han pasado veces recientemente en donde yo he escuchado pláticas y yo digo, es que no es mi ambiente o no me siento cómoda, pero en su momento yo no lo veía así, ¿no? Y yo escuchaba y hasta participaba de conversaciones que no debía haber participado, pero en mi corazón no había esa convicción o no estaba el Espíritu Santo a mí diciéndome hasta aquí frénate, ¿no? Y no sé si a ti en algún punto de tu vida también te pasó eso de a lo mejor mantener conversaciones que no eran apropiadas. Claro, creo que sí, en algún momento, como adolescentes, ¿no? Pues sí tienes como dudas, inquietudes, ¿no? Entonces, pues pues sí hay pláticas que no son correctas, ¿no? O sea, platicar de cosas que pues no edifican, ¿no? Exacto. Realmente. Sí, siempre hay personas que pues luego quieren hablar cosas que no son muy buenas, pues. Sí. Entonces, si uno pues no está pues muy bien cimentado, ¿no? En la fe, y más a esa edad, te digo, es una edad muy difícil porque pues estás buscando aceptación, ¿no? En tu escuela, en un grupo social, ¿no? Así es, o sea, buscas realmente ser aceptado. Pues. Exacto. Entonces, con tal de ser aceptado, a veces también cedes, ¿no? En cierto tipo de cosas
que no son buenas. Entonces, o hasta cambias, ¿no? Tus principios, tu fe, tus convicciones, y cuando te preguntan, ¿eres cristiano? Pues mis papás, ¿no? Pues mis papás, pero yo no. O de vez en cuando voy a la iglesia, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Ajá, sí. Y bien que hasta participas, ¿no? Y hasta tocas. Y hasta tocas. Sí. Y eres otra persona completamente así es. Y ahí se mete, pues, el enemigo, ¿no? En tu vida. Bueno, yo te decía, ¿no? Yo, pues, la primaria, la secundaria, el bachillerato lo llevé bien. Puedo decir que soporté, ¿no? La presión, aunque me decían muchas cosas, ¿eh? Me decían cosas muy feas, pero yo lo soportaba, lo soporté. Pero fíjate, te digo qué importante es tener un encuentro personal con Jesús. Sí. Porque cuando tú conoces a Jesús, sabes su amor, lo hermoso que Él es, no hay nada que se le compare. Exacto. Pero cuando tú haces las cosas nada más porque... Por compromiso, porque las tienes que hacer porque te digo, es lo único que sabes hacer. Pero no hay una relación personal con el Señor. Va a llegar un momento en el que te vas a cansar, pues. ¿Y qué es lo que a mí me pasó? Te digo, hasta el bachillerato todo bien. Te digo, pues mis amistades muy tranquilas, nunca tomé, nunca fui a un baile, jamás. Hasta el bachillerato. Pero recuerdo que en la universidad todo cambió. O sea, llegó un momento en el que yo me cansé. Dije, bueno, ¿de qué me sirve? Exacto. ¿De qué me sirve guardarme tanto, pues? Si realmente el mundo está como que ya ni siquiera cuida, ¿no? O sea, así es. Y yo como que te digo, no había una relación con el Señor, entonces yo decía, creo que ni Dios ni me escucha, ¿para qué estoy ahí cante y dance y toque y creo que ni Dios ni siquiera me escucha porque no había, o sea, un encuentro personal con el Señor. Entonces, cuando entré a la universidad yo dije, ya me cansé de ser la buena, de ser la santa, de abstenerme de tantas cosas y qué recibo a cambio, ¿no? O sea, llega ese momento, pues te digo que si lo haces por compromiso, te vas a llegar a cansar y vas a tirar la toalla. Entonces yo cuando entré a la universidad dije, ya me no cansé. aguanto. Yo quiero saber lo que es. Se siente, ¿no? Sí, yo quiero saber lo que es tener un novio. Yo quiero saber lo que es bailar. Bueno, tomar nunca me llamó la atención, la verdad, pero sí como que lo que a mí me llama mucho la atención es vestirme, o sea, arreglarme, maquillarme. Yo, bueno, yo tengo un trauma con mi cabello, porque es muy chino, ¿no? Y se me esponja terrible. Y en ese entonces, pues, yo me empecé a laciar mi cabello. O sea, y son cosas que yo empecé a hacer, pues, por las razones equivocadas, así es, ¿no? porque yo quería, pues, saber, ¿no? Qué se sentía maquillarse, qué se sentía ponerse un pantalón, ¿no? Verse bonita, ¿no? Que tampoco es malo, ¿no? O sea, quererse ver bien tampoco es malo. Pero a veces por las razones. La razón era la equivocada, era la equivocada. Pues entonces yo deseaba el mundo, pues es cuando yo empecé a desear el mundo, pues desear a ver qué se siente platicar con un muchacho, porque créeme que yo eras muy apartada en ese sentido. Muy, muy, muy cohibida, pues, muy introvertida, pero demasiado, que tampoco es bueno. Tampoco es bueno, te digo, que uno se meta en sí mismo, y fue uno de mis errores, pues, de que yo cometí. Y trajo consecuencias. Y trajo unas consecuencias terribles en mi vida, pues, terribles, porque yo empecé, te digo, a desear. No lo llegué a hacer, gracias a Dios, pero en mi corazón había deseo del mundo, como dice en Santiago, ¿no? Sí. Que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y no se está refiriendo a que, no, pues no me voy a llevar con nadie. No se refiere a eso, sino a las que cosas el deseo del corazón, del ¿no? mundo, que estás pues, ahí. Así es. Entonces en mi corazón había ese deseo. Era un deseo muy, muy, muy fuerte en mí, pues. Así es. Y empezó, pues, en mi corazón una rebeldía. De decir, ya no quiero más iglesia, ya no quiero más las cosas de Dios, porque ¿de qué me sirven? Decía yo, pues. O sea, era una cosa muy triste, muy terrible en mi vida que yo estaba viviendo, que no se lo decía yo a nadie, más que a mis amistades. De allá afuera. Entonces, pues ellos que me decían, no, pues ya déjalo. Pues maquíllate, pues aláciate, vístete. Así es, o sea, ese es la amistad de allá, pues. Y yo, a mis padres, en vez de ir y decirle a mis padres lo que yo estaba sintiendo, no lo hacía, pues, sino iba con las personas
equivocadas. Y ellos que me decían, no, pues ten novio, tú nunca has tenido novio, mira ese muchacho, mira. Y entonces fue que yo empecé a ver los muchachos. Porque antes a mí no me... Como que no llamaban tanto tu atención, ¿no? Digamos, los muchachos paganos, a mí no me gustaban, pues yo decía, no, ese es pagano, ¿no? Pero fue entonces cuando empecé a ver y digo, ay, no, pues están guapos. Pues que sea pagano, ¿no? Está bonito y eso es lo que importa. Sí, son divertidos. Entonces yo empecé a ver eso, pues, y a Dios, pues lo empecé a hacer a un lado, pues. Sí. Te digo, gracias a Dios, no llegué a tomar, no llegué a bailar, no llegué a drogarme, ni siquiera a irme a besar con un muchacho. Gracias a Dios no lo hice, pero en mi corazón estaba ese deseo. Sí. Pues, estaba ese deseo. Y pues Dios me permitió vivir esa experiencia que cambió mi vida totalmente, pues. O sea, en mi corazón, te digo, había rebeldía, había odio hacia, pues, las cosas de Dios. Sí. Yo llegué a odiar las cosas de Dios. Realmente era el enemigo. Ajá, era una rebeldía, pues, que había en mi corazón después de ser tan apartado, tan guardada, que me cuidé tanto y me guardé tanto. Llega el momento en el que te explotas, pues. Sí. Entonces Dios antes, ¿no? Antes, en su misericordia, pues me permitió vivir una experiencia donde, pues, el Espíritu Santo se contristó. Se apagó, se fue, no sé, no sabría decirte qué pasó, pero yo sentí como algo se fue de mí. Algo que me daba vida, ¿no? Sí, se fue. Y de repente yo me sentí vacía, o sea, un sentimiento que no se lo deseo a nadie y que espero no volverlo a pasar nunca, pero es la ausencia de Dios en mi vida. Y en ese momento sentí al diablo, pues, que me dijo, ahora sí, ya te tengo. Sí. Y sí, o sea, el diablo me hizo, bueno, yo tuve un cuadro de esquizofrenia, podríamos decirle así, de locura. Yo perdí mi mente realmente porque yo le di lugar al enemigo, pues, y el diablo vino a mi vida y fue un momento, fueron meses de lucha, ¿no? Pero ya ni de lucha, porque el diablo me dijo, ¿sabes qué? A ti ya Dios te dejó, ya el Espíritu Santo te dejó y ya, tú ya eres mía, pues. Tú ya cuando mueras, tú te vas a ir conmigo, ya no tienes perdón. Eso me decía el enemigo, pues. Y yo empecé a creerle, yo decía, sí es cierto, yo ya no tengo salvación. Y fue cuando yo empecé a ya perder mi mente y pensar, lo único que yo pensaba era en quitarme la vida. Ese era mi único hasta ese punto fue una cosa la rebeldía, ¿no? Sí. Y ese es el peligro, yo creo, de dejar, ¿no? O de dejarse vencer, como dices, de no tener un verdadero encuentro con Jesús, ¿no? Como la palabra de Dios en Primera de Corintios 6, dice que, bueno, toma el ejemplo de Israel cuando salió de Egipto. El apóstol Pablo hace la comparación en donde ellos también llegaron a desear, ¿no? El mal y se corrompieron a ese punto en el monte en donde levantaron idolatría, ¿no? En su corazón, y a Dios le enojó y ahora es el ejemplo que el apóstol Pablo nos dice. Eso quedó para que ustedes no deseen las cosas malas, ¿no? Para que no se llenen o cuiden, ¿no? Su corazón de no sucumbir ante esas cosas que el enemigo mete, ¿no? Y a veces creo que no comprendemos realmente la importancia del tener ese encuentro, ese verdadero encuentro, porque yo lo puedo decir igual desde mi punto de vista, desde mi experiencia, en donde yo digo, ahorita que ya estoy aquí, yo digo, bueno, si el Señor no me hubiera salvado, yo no sé en dónde hubiera yo acabado. Yo podría decir, si el Señor no hubiera venido a socorrerme, yo me hubiera muerto, yo estuviera a lo mejor metida en la drogadicción, porque había ofertas, ¿no? En ese ambiente. Y yo digo, pero en el momento en que igual ese encuentro con Jesús vino a través de una circunstancia difícil, ¿no? Que fue sobre todo el hecho de atravesar con mi mamá, pues esa prueba del cáncer. Que ya lo mencionamos en el video pasado, pero yo creo que ese fue como que un parteaguas ahí en mi vida en donde Dios dijo, pues ahora sí no vas a probar lo que realmente es mi presencia o lo que yo te puedo ofrecer a diferencia del mundo. Y como bien dices, es algo que no se puede comparar, ¿no? Un sentimiento que el mundo
no te lo ofrece, o sea, no puede llenar ese vacío que Dios llena desde lo más profundo de tu corazón, ¿no? Y cuando uno se siente vacío, hay veces en las que yo puedo decir, no llegué a tal punto, como dices, de drogar, de tomar, pues no, nunca, gracias a Dios, pero sí ese vacío estaba en mí, o sea, como que yo no encontraba con qué llenarlo, o ni siquiera las amistades podían llenar ese vacío, ¿no? Las salidas y todo lo demás, no podía llenar eso que Dios llenó en casi un segundo, o sea, de repente cuando el Señor corrió, te llena, ¿no? te encuentra, te llena, es un sentimiento muy que va desde lo más profundo, ¿no? De tu corazón, que lo cambia, que lo renueva, que te llega, ¿no? Por fin el entendimiento de saber por qué Dios te ama o tu sentido de vida, ¿no? Porque también eso es algo que el mundo te hace perder como joven, ¿no? Como hijo de Dios. Tu identidad. Y empiezas, como dices, a pensar cosas, ¿no? Hasta a veces hasta el punto de, como bien dices, de llegar a casi quitarse uno la vida. Sí, hasta ahí pues puedes llegar. Exacto, por no aguantar o no saber cómo aguantar o cómo tomar buenas decisiones en Así la juventud, ¿no? Creo que es, como bien dice, la juventud es algo tan pasajero, ¿no? O es vanidad, pero por lo mismo yo creo que es una etapa muy, muy importante en donde un joven debe de tener una orientación correcta, ¿no? De cómo tomar decisiones, de cómo escoger las amistades y de confiar, como dices, en las personas correctas, porque al menos como no los cuentas, pues no, a lo mejor no tuviste la confianza, ¿no? De ir a contarles a las tus personas padres, correctas, a las personas correctas, sí. Y las amistades a lo mejor te llevaron, ¿no? Hasta ese punto, y de repente, como dices, ya el diablo ya decía, ya eres mía, ¿no? Y ahora cómo enfrentar eso, ¿no? Haces, ¿Cómo le haces para salir de ahí? O cuéntanos cómo fue que saliste de ese cuadro de locura, o cómo fue. La verdad es que yo digo, yo ahí fue donde comprobé a Dios, pues. Por eso a mí me pueden decir lo que quieran de Dios, que no existe. Yo no les voy a creer porque yo vi el milagro, el poder de Dios. Yo ya me había dejado, pues yo nada más pensaba cómo quitarme la vida. Era mi único pensamiento, ya no tenía yo más esperanza, pues. Ni siquiera, ¿no? La esperanza de que a lo mejor en algún punto ibas a salir, sino simple y sencillamente. No, porque lo que yo sentía era salirme a correr, como los loquitos, pues. O sea, por eso yo comprendo lo que sienten esas personas que están caminando, así caminando, ya sin ropa, ya sucios, ya no les importa nada, porque así estaba yo. Yo estaba nada más, esperando cómo, y el diablo me decía, ¿qué haces aquí? Ya, vete a correr, tú ya estás loca. O sea, realmente yo escuchaba su voz, pues. Yo estaba muy mal, pues, la verdad. Pero ahí fue cuando yo, de alguna manera, desde el fondo de mi corazón, clamé al Señor. Y Él me oyó. Y entonces fue cuando yo lo sentí por primera vez realmente quién es Dios, pues. ¿Y cómo fue ese sentir? Muy hermoso porque es como que si estuvieras en un hoyo profundo, así me sentí yo en un hoyo profundo, y de repente una mano me sacó, o sea, yo sentí como me sacó de allí, pues, o sea, ni siquiera puedo explicarlo, ni siquiera puedo decir es que yo me esforcé, es que el psicólogo, porque de hecho me llevaron al psicólogo, pero el psicólogo no me hizo nada, por eso yo no confío pues en nada de lo que es la psicología. No, porque realmente el único que tiene la solución es el Señor. Porque hay puntos, ¿no? En donde uno como, el hombre hace, ¿no? Lo que puede. Y tiene su conocimiento, pero hasta cierto punto. Pero hay momentos específicos en donde uno no necesita nada más que un encuentro con Dios, y es lo único que puede remediar. Y fíjate que ahí en ese momento yo decía, pero ¿dónde están mis amigos? No de dónde estaban, pero pues nadie me ayudó. Nadie más que, ahora sí que mis padres, los que no quería yo contarles nada, los que los hice a un lado por hacerle caso a mis amigos, fueron los que me apoyaban, porque ellos oraban por mí, ellos ayunaban por mí, mi mamá todas las noches me leía la palabra de Dios. Yo le decía a mamá, ¿para qué me lees? Yo ya estoy perdida, yo me voy al infierno, ¿para qué me lees? Le decía yo. Mi mamá no me hacía caso, ella me leía, y yo creo que fue la palabra de Dios la que empezó hacer su efecto, ¿no? Hacer efecto.
Sí. Fue la oración. Pues. Y es ahí donde uno comprueba, ¿no? Que realmente a veces las personas dicen es que la Biblia no tiene poder. Así es. O es nada más un libro, ¿no? Pero en esas situaciones está viva, o sea, y también lo puedo compartir desde mi experiencia personal, que también hubo un momento en donde el enemigo me susurró y me dijo, ¿para qué oras a Dios? Mira lo que le permitió vivir a tu mamá, la va a matar, Dios no es bueno, Dios nunca te va a hacer caso. Y eso fueron palabras que me llegaban, ¿no? En su momento. Sí. Y yo lo pasé muy en mi interior, pero ahí fue donde Dios me atrajo, ¿no? Hacia su corazón y comenzó y yo por primera vez en toda mi vida sentí esa necesidad de ir y leer, porque yo en ese momento como que sí la leía, pero como que no la entendía, ¿no? Pero hasta ese momento en donde, como bien dices, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están aquellas personas que me alejaron en su momento? Ahora que yo los necesito, no están como yo quisiera que estuvieran, sí, ¿no? Sí. O yo creía que ellos iban a estar para mí en el momento en que yo los fuera a necesitar, y justamente ahora que todo parece derrumbarse, ¿dónde están mis amigos? ¿No? Y ahí es donde yo comencé a leer y leí esa parte en Corintios, ¿no? Donde dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y como que esas palabras fueron para mí de alivio, de paz, y desde ahí todo el proceso que me restó viviendo esa situación fue como que las palabras que a mí me ayudaban. Día con día yo me repetía y me repetía y me repetía y me repetía hasta que entró en mi corazón esa palabra de que solamente, incluso en medio de la debilidad, el poder de Cristo iba a reposar sobre mi vida, y gracias a Dios, pues mi mamá es un milagro y pudimos salir de esas situaciones, pero ahí podemos comprobar que realmente la palabra de Dios sí es viva, ¿no? Es eficaz, es lo que dice la palabra, es como refrigerio, es comida para nosotros, ¿no? En esas situaciones tan complicadas, donde uno parece no tener ayudar, ¿no? Esperanza, es ahí donde Dios dice, pero yo todavía estoy, ¿no? A pesar de todo, de que nosotros somos los que nos alejamos de Él, pero Él sigue, ¿no? Estando fiel, y comprobamos que Él es nuestro mejor amigo, ¿no? Y posterior a eso que nos cuentas, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo lograste salir? Sí, pues te digo, fue un proceso, pero yo ahí fue donde me enamoré del Señor. La verdad fue ahí donde yo vi el amor del Señor más que nada. Porque yo antes pensaba que Él nada más estaba esperando que yo me equivocara para castigarme, que Él nada más quiere que todos seamos perfectos, ¿no? O sea, un mal concepto, pues, de Dios. Y yo ahí me di cuenta que no, que Dios es amor realmente, pues. Sí. Y que uno puede ir y hacer tantas cosas, pero Dios nos sigue amando. Pero ahora, ¿cómo vamos a ir a hacer cosas que lastiman a aquella persona que nos ama, ¿no? Ajá, entonces, sí, o sea, te digo, yo no amaba realmente al Señor, yo le tenía miedo. Pero no es que Dios no quiere que le tengamos miedo, Él quiere, sí, que tengamos temor de Él, sí, pero que lo amemos. Entonces fue ahí donde yo aprendí a amar al Señor y no hacer las cosas por temor, o por miedo. No, sino hacer las cosas porque él lo merece, ¿no? Porque Él es amor, él murió por mí, Él se entregó por mí y me sacó de ahí donde estaba yo ya, pues sin esperanza. Él me sacó, o sea, yo sentí como Él metió su mano limpia, santa, ¿no? Y me sacó, pues, y yo pues yo sentía que ya no valía nada realmente, yo no valgo nada, yo soy una loca, mi autoestima estaba muy por abajo, por los suelos, pues porque el enemigo pues ya me tenía, ¿no? En sus manos. Pero yo ahí fue cuando te digo, realmente tuve un encuentro personal con Él, y fue hermoso, la verdad, después de esa experiencia horrible, fue hermoso, o sea, su presencia. Ahora cuando estaba yo en mi cuarto, yo lo sentía realmente, pues ahí. No, una cosa muy bonita, y fue ahí donde yo tuve mi primer amor con el Señor, y fue muy, muy hermoso, pues. Y desde entonces yo, pues la verdad es que digo, pues Él es digno, ¿no? De todo. Sí. Y yo digo, como debí de haber soportado más la presión, no importa que te digan lo que quieran allá afuera, no importa. Ellos, la verdad es que no hacen nada por ti, tus amistades no pueden hacer nada por ti, aparentemente te quieren, aparentemente sí, pero esa es apariencia, pues realmente el único
amigo. Que te quiere, ¿no? A pesar de todo lo que pueda pasar. Y el que va a estar contigo siempre es Jesús. Sí, entonces yo, pues sí me arrepiento, ¿no? De haber hecho caso, haber cedido, pues, a la presión en algún momento y pues si pudiera regresar el tiempo, pues no lo haría, ¿no? Sí. Pero pues ya no se puede. Pero también agradezco a Dios esa experiencia porque realmente experimenté. Como que cambió, ¿no? Algo en ti. Sí, cambió muchísimo, pues. Y yo pues le agradezco mucho, por eso es que ya nadie me mueve, pues. O sea, sí hay momentos de prueba, momentos también que uno, Pero ya es como que a lo mejor a veces uno se desanima, pero firme, es diferente, ¿no? ajá, Es diferente, sí. Yo recuerdo, nada más me acuerdo de esa experiencia, digo, no, no, yo ya no quiero alejarme del Señor nunca, pues yo prefiero estar acá, no importa que me digan cucaracha del templo, pero aquí en la iglesia es mucho más hermoso, pues, o sea, hay ganas de irme a otro lugar, ya no, porque antes te digo, sí tenía yo ganas de, ay, quiero ir a bailar, quiero saber qué es eso, pero no, ahora no, digo, la verdad es que eso que el mundo ofrece es pasajero. Exacto, como dice la palabra, ¿no? Que el mundo pasa y sus deseos siguen pasando. Es. Y incluso lo podemos ver, ¿no? En las modas del tiempo, cómo cambia, ¿no? Cómo cambia, y en un mundo en donde es un constante cambio, solamente el Señor es lo único que está fijo, el Señor es lo único firme de lo que nosotros podemos como jóvenes agarrarnos, ¿no? Para no ceder ante la presión, ante las invitaciones que nuestros amigos nos hacen, que a veces incluso pareciera, ¿no? Que incluso un tema de conversación no tiene nada de malo y no estás hablando como los demás, pero a veces incluso escuchar como que empiezan a generar dudas, ¿no? Así es, o quizá conversaciones quizá no tanto, pero puede ser, por ejemplo, videos, ¿no? Videos que ves también. de que, pues, tantas personas que ya hablan, pues, que, pues, te siembran la duda, ¿no? Sí. Que dicen, no, que la Biblia que no sé qué, la religión, el cristianismo, no sé qué. Entonces, nada más con escuchar esas cosas, tú dices, no, pues, yo soy cristiano, ¿no? Pero se te mete, pues, esa... Exacto. Como que empieza ahí la espinita, ¿no? Sí. Y el contenido, pues, fíjate que ahorita es mucho, creo que también el contenido que uno ve. Porque ahí la verdad es que ya cualquiera ya ya graba cosas, ¿no? Y pues luego pues son personas que no tienen, ¿no? Nada del Señor, entonces afecta. Sí, exacto. Es cuidar mucho las conversaciones y cuidar también el contenido, ¿no? Que vemos en redes sociales, porque sí es cierto, es algo de que a veces incluso uno como cristiano, a veces hasta puedes tener tus redes sociales llenas de cosas que ni edifican, ¿no? Así es. Yo lo puedo decir porque en su momento yo tenía mis redes sociales llenas de cosas tan... que ahorita ya digo... O sea, ¿cómo es que eso estaba en mi perfil, ¿no? Y yo dije, cuando yo realmente tuve ese encuentro con Dios, yo dije, pero es que esto no me edifica, o sea, no me genera ningún beneficio, sino al contrario, solamente me está metiendo ideas, me distrae, comienza a cambiar lo que yo creo, o sea, de tanto que lo veo, comienza en mí a hacer un efecto y yo dije, no, es que eso ya tiene que parar, o sea, yo tengo que frenar y yo dije, hasta aquí llegó también ese contenido que no me edifica y como comencé a limpiar, pero ahora sí por convicción, porque realmente me nací y yo decía, es que si el Señor, digamos, agarrara mi teléfono, ¿qué vería? ¿Qué vería? O sea, le agradaría lo que yo veo, lo que yo tengo guardado, y yo dije, pues hay cosas que no, y entonces fue que comencé como que a limpiar ese contenido que yo tenía y a reemplazarlo, ¿no? Por cosas al menos que me edificaban y que me siguen edificando, pero también como que a desplazar un poco de las redes sociales y comenzar a meterme, ¿no? En un encuentro personal con Dios, y ahí fue también donde todo cambia, y debemos comprender, yo creo, la importancia de tener una relación o de provocar ese encuentro con Dios, ¿no? A veces uno ni siquiera tiene ganas realmente de tener un encuentro, un momento con Dios, porque como bien dices, te cansas y dices, ¿para qué? Se te hace más entretenido, más atractivo las cosas del mundo, ¿no? Exacto, y como que no tenemos a veces ni la conciencia para darnos cuenta de que realmente es a Jesús, ¿no? Lo que nosotros necesitamos, pero es, yo creo que desde antes o como va comenzando, ¿no? Yo creo que cuando uno comienza todavía como que tienes la razón de decir, esto no se hace, lo estoy haciendo, pero yo sé que eso no se hace. Así es. Y creo que es momento, o si alguien está pasando por eso, pues de
frenar, ¿no? De frenar, exacto. Sí. Cuesta trabajo, porque sí cuesta trabajo en su momento, porque ahí ya está una lucha, o sea, ya es una lucha entre una y otra fuerza, pero es, yo creo que justamente ahí el momento donde podemos, ¿no? Frenar antes de perder, que avance, de ¿no? que avance y de perder nuestra identidad, nuestro propósito en Dios, ¿no? Y comenzar a volvernos fuertes, ¿no? Pero ahora por medio del Señor, con las fuerzas del Señor, empezar a sacar, a limpiar contenido en redes sociales, pláticas, maneras de hablar, de expresarse, hábitos incluso que a lo mejor podemos tener malos hábitos en todos los ámbitos de nuestra vida, pero también incluso a frenar o a cambiar también los lugares que nosotros frecuentamos, ¿no? Las amistades que también influyen mucho en nosotros, ¿no? Cuando te invitan a algún lugar que sabes perfectamente que no te es lícito, como dice la palabra, pero no te conviene, o sea, y no es porque Dios te lo prohíba, sino es porque a ti en tu relación personal con Dios no te edifica, no te ayuda, no te trae nada bueno, ¿no? Y creo que es algo que también lidiamos mucho, al menos en el aspecto humano, como humanos, creo que tenemos también un problema, ¿no? Con las reglas, ¿no? Siempre que nos dicen no lo hagas, tendemos a cuestionar el por qué no podemos hacerlo. Y yo creo que es esa la manera en la que el diablo tentó a Adán, ¿no? En por qué si Dios te está prohibiendo que no comas de este fruto, y más que el hecho de prohibírselo era por su bien, pero a veces no comprendemos el por qué no podemos hacerlo. Y el diablo como que te empieza a decir, pero ¿por qué no puedes? Dios te lo prohíbe, Dios es malo, Dios esto, Dios lo otro, la Biblia esto y la Biblia lo otro, y te empieza como que a confundir, ¿no? Y empiezas a cuestionar, pero es ahí donde uno debe de provocar ese encuentro, ¿no? De recurrir a las personas correctas o de saber a quién recurrir, ¿no? Amistades en Cristo, pero también, sobre todo, yo creo que también a nuestros padres, ¿no? A nuestros líderes espirituales, que son realmente las personas que nos pueden, yo creo que, dar una mejor orientación ante todo. A veces incluso da pena, ¿no? Contar las cosas que uno hace, porque creo que ese es uno de los problemas que enfrentamos, el que nos da pena, ¿no? El hablar de nuestros errores, pero creo que es mejor, bien dice el refrán que es mejor una vez colorado, que algo así dice, que 1000 veces descolorido, y a veces pareciera que no tiene nada que ver, pero hay cosas en las que sí, ¿no? Como también bien dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y uno como hijo de Dios ya tiene hábitos y creciste y has conocido de la palabra de Dios, o sea, es mejor mantenerse ahí, es mejor agarrarle el sentido o ¿cómo podríamos decirlo? Agarrarle la onda al porqué de las cosas, comenzar a estudiar y a formarse hábitos diarios, ¿no? Porque también la formación de un hábito espiritual a veces como que cuesta, ¿no? El mentalizarte a leer todos los días la palabra, el orar, como que cuesta trabajo, pues al menos yo lo puedo decir por mí, que todavía hasta este punto de mi vida a veces me cuesta, ¿no? Doblar rodilla y orar o pasar tiempo orando, me cuesta a veces leer la palabra porque la carne, ¿no? Como que se opone, pero es mejor comenzar a formarse hábitos, ¿no? De estudio, no solamente de lectura, sino de estudio. Realmente, de un devocional, de un encuentro con el Señor, y quiero que tú nos recomiendes algo desde tu experiencia personal, que nosotros como jóvenes podríamos hacer, o algún tip que nos puedas dar desde tu experiencia personal, que nos pueda servir a nosotros para formarnos hábitos y también para tener ese filtro de decir, hasta aquí puedo, o más bien hasta aquí debo, y hasta aquí ya es mejor que yo me abstenga, no tanto que como pensarlo como una prohibición, sino abstenerse de hacer ciertas cosas, para que todo lo que hagamos, nos dice la palabra, que debe ser para la gloria de Dios. Entonces, si algo no estamos haciendo que glorifique a Dios, creo que es mejor retirarse, ¿no? Abstenerse a pesar de las críticas, a pesar de todo eso, pero pues el Señor nos dice, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar porque yo he vencido al mundo. Y pues dinos, ¿no? Que más o menos qué tips nos pueden servir a nosotros como jóvenes para mantener una relación o comenzar una relación de intimidad con el Señor. Sí, bueno, fíjate que yo veo esta generación mucha frialdad a las cosas de Dios. Veo mucha insensibilidad. O sea, cuando digamos está la alabanza, la adoración,
veo que no hay conexión, no hay conexión con el Señor. Entonces yo creo que sí necesitamos, bueno, los jóvenes sí necesitan buscar una relación con el Señor. No es necesario que les pase lo que me pasó a mí. Claro. No es necesario, porque es feo. Sí. Entonces mejor es cuidar su relación, bueno, buscar primeramente, ¿no? Buscar y cuidar, ¿no? Y cuidar, o sea, quizá de chiquitos recibieron a Jesús, ¿no? Pero pues de chiquitos es una cosa. Entonces, ya de grandes, ya es diferente y ya las cosas cambian, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que busquen, pero un encuentro personal con el Señor. O sea, oren, ¿no? Creo que es básico, ¿no? Orar. Sí. Pero no orar con vanas repeticiones, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Sino realmente ser sinceros también con Dios, ¿no? Porque yo a veces he experimentado que trato de orar, pero como bien dices, como que teniéndole miedo a Dios sin querer contarle lo que realmente me sucede. Pero yo he experimentado que cuando no le soy sincera a Jesús, no me siento bien. O sea, yo sé que le estoy ocultando algo y me duele aún más porque yo sé que él lo sabe, pero le duele el hecho de que yo no quiera abrirme o contarle realmente lo que a mí me pasa. Entonces hay veces en las que yo tengo que llegar y postrarme y decirle, es que así me siento, ¿no? Realmente esto hice, esto me pasa y ayúdame, ¿no? Pero no te estoy guardando ningún secreto en mí porque ya comprendí que eso es algo que a Jesús le duele, el que tú no seas sincero, ¿no? Con él cuando él realmente lo sabe todo, pero es importante ser auténticos en nuestro sentir con el Señor, ¿no? No tratar de mentirle como dices, con vanas repeticiones o aparentando más santidad de la que realmente tenemos, sino ser sinceros, ¿no? Así es, sí, es muy importante, o sea, darle lugar. Yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho, te digo, mi mente, cuando estaba yo mal, mi mente era un remolino, no había paz. Pero yo empecé a decirle, Jesús, yo te amo. Ese era mi pensamiento. Yo decía, ya no quiero pensar nada más. Y yo lo único que pensaba en mi mente era en Jesús. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Era lo único. Lo único, porque yo ya estaba muy mal, pues. Entonces, yo ya no podía ni hablar bien, pues, de mi mente como estaba. Entonces, yo nada más empezaba como que a pensar en Jesús. En lo profundo, ¿no? Así es, a pensar en Jesús, yo era lo único mi pensamiento, Jesús, yo te amo, Jesús, ayúdame, Jesús. Entonces, yo sé que el Señor escuchó, ¿no? Esa oración tan simple. Tan simple, esas palabras, ¿no? Así es, entonces, verlo como que realmente te está escuchando, ¿no? O sea, que donde quiera que tú estás en la escuela, estás en tu casa, en la calle, platicar con él, dile, Jesús, ¿cómo estás, no? Sí. Jesús, mira, o sea, platicar con él, realmente para mí creo que eso fue clave, pues realmente ver a Jesús, no como ahí que está en su trono, no lejos, no, sino que realmente como estaba conmigo, ¿no? En mi corazón, así decirle Jesús, y eso era mi pensamiento. Y realmente yo creo que el Señor se compadeció, ¿no? De mí y realmente te digo, llegó un momento en el que hasta yo lo sentía sentado ahí junto de mí y era hermoso, pues. Entonces, yo creo que una de las cosas es tener una relación, pero de amistad real, pues, con el Señor, de que todo lo que hagas. De pláticas también como espontáneas, ¿no? De contarle. Y es cierto eso que dices de platicar, ¿no? Porque yo también, a veces cuando llego de la escuela, tengo que llegar, ¿no? En el camino voy platicando, Jesús, me pasó esto, me pasó lo otro, o me siento así, me siento de esta forma, ¿qué hago con esto? A veces en cualquier momento, ¿no? En los momentos en los que incluso yo tengo miedo de hacer cierta cosa, o sea, lo único que puedo hacer es decirle, acompáñame, o sea, dame fuerza, pero acompáñame, no quiero ir a ningún lugar si no vas conmigo, así ¿no? Es, que en todo lugar esté él, pues él sea, y cuando lo haces así, no puedes tener una mala conversación. Porque él está ahí. Porque está allí, así es, entonces es cuando sale la adoración, o sea, es cuando empiezas a cantar y no necesitas que te escuchen,
así todo, no, porque lo que quieres es que él te escuche. Entonces ahí cuando, pues, por ejemplo, a mí me ayudó también a agarrar mi guitarra y empezar a alabarlo, simplemente, pues, no importa, el lugar, el momento. Sí, o yo solita, sí. o sea, entre más sola mejor, porque así, pues, más hay me intimidad, concentro, ¿no? Entonces sí, la intimidad exacto. con el Señor, y es muy hermoso, te digo, sí. o sea, para mí mis momentos más bonitos son cuando estoy en yo sola, soledad, pues, sí. y yo sé que el Señor, o sea, hasta lo siento, pues, sí. Entonces de nada nos sirve aparentar, pues ahí puede ser que porque yo antes tocaba ahí en la alabanza, pero pues no era para el Señor, corazón, no había que realmente lo estoy haciendo para él. Entonces ahí fue cuando pues yo empecé a alabarlo, y eso es clave realmente, pues, o sea, esos momentos de intimidad, de amor con el Señor. Entonces cuando lees la palabra es diferente, o sea, no es como que lo lees nada más porque ahí pues tengo, como antes, ¿no? Que teníamos que reportar capítulos leídos. No, sino que realmente porque quieres saber más del Señor, ¿no? Comprender. Y es cuando hay hambre y sed de la palabra de Dios. Entonces, no hacer las cosas porque tengo que leer, porque tengo que, no, sino hacer las cosas por amor al Señor. Sí, de esta manera el Señor me va a hablar. Una predicación en el si vas a poner algo en tu teléfono, bueno, es que sea algo edificante, pues. Y cuidar también incluso a veces el contenido que vemos que aparentemente es edificante, pero no todo es. Y es que el Espíritu Santo te lo dice, sí, pues. también el te Espíritu lo hace Santo sentir. Cuando te llena, porque bueno, ese es otro tema, pero yo recuerdo que cuando ya salí, ¿no? De ese cuadro, y te digo, yo andaba bien enamorada del Señor, pero algo me faltaba. Sí, pero algo me falta. Y leyendo la palabra y escuchando la palabra me di cuenta que era el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es algo bien importante. Sí. Que muchos a veces ni siquiera estamos como enterados, ¿no? de eso, o no le damos la importancia, pero sí es cierto, es muy importante, porque en ese momento como que sí recibes algo extra, ¿no? Como que poder, como el que poder, pues, decisión, ¿no? La fuerza, exacto. Sí, entonces te digo, algo me faltaba, y decía es que algo me falta. Y era eso, pues, entonces fue cuando yo por primera vez, porque antes me daba mucho miedo hablar del Espíritu Santo, como que era, ay, no, es como que hasta voy allá, a caer y voy a hacer así, muy raro, ¿no? Entonces, era como que un tema, como que uno casi lo evade, ¿no? Pero entonces dije yo, no, yo lo necesito, y empecé a pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser bautizada con tu Espíritu Santo, siento que lo necesito, porque no voy a poder yo sola. Y el Señor me bautizó. Y cuando el Señor me bautizó fue la confirmación, pues dije, wow, es que esto es cierto, todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, es cierto. Y sí es algo muy importante, pues yo sentí también la diferencia, el cambio, de que ahora ya me sentía yo más fuerte, pues en ese sentido. Entonces creo que es algo muy importante que también, aunque seas joven, aunque seas adolescente, buscar, ¿no? Buscarlo. Sí. Buscarlo, y el Señor te lo va a dar. Sí, claro. Porque si tú se lo pides, el Señor te lo va a dar, pues, y eso te va a ayudar, te va a dar fuerza, pues. Sí, yo recuerdo ese momento igual, al menos en cuestión del bautismo del Espíritu Santo, porque yo recuerdo que justamente cuando estaba atravesando esas situaciones del todo lo de mi mamá, pues también en mi corazón, en mi mente, había igual un revoltijo, ¿no? Y el Señor comenzó a aclarar cada duda, a poner cada cosa en su lugar, pero como dices, llegó un punto en el que yo sabía del bautismo del Espíritu Santo, y como que ahí yo me empecé a dar cuenta de que yo necesitaba eso, o sea, yo decía, ¿cómo se siente? O sea, yo quiero experimentar qué se siente ser lleno del Espíritu Santo, y comencé a buscar en oración y así, y llegó un punto aquí en la iglesia en donde yo estaba orando, y entonces el Señor me dijo, hoy te voy a dar lo que tú viniste a buscar, ¿no? Y fue un momento tan bello en donde no hay comparación. No hay comparación, exacto, no hay comparación, porque incluso sus palabras, o sea, el hecho de que Jesús te diga, hoy te voy a dar lo que tú viniste, o lo que lo que me pediste, deseas. Yo te lo voy a dar, y llega, ¿no? Y es como que wow, o sea, la fuerza, y cambia tu mentalidad, cambia todo de ti, o sea, todo, de principio a fin el Señor te muda, ¿no? En otra persona, y comienzas a tener ahora sueños con respecto a la palabra de Dios, ¿no? Y empiezas a desear ahora ejecutar, exacto, empiezas a desear con todo tu corazón el hacer lo que Dios te dice, y hay
momentos, como dices, de lucha, de prueba, pero ahora te sientes más fuerte, ¿no? O sabes que puedes llegar a contarle al Señor, que no tienes por qué ocultarle nada en tu corazón, porque finalmente Él lo conoce, Él lo sabe, y puedes tener la confianza de un amigo, ¿no? De platicar con Él, como dices, ante todas las circunstancias de la vida. Veía yo por ahí un video en donde dicen que uno necesita a Dios hasta para ir al Walmart, ¿no? Y sí, la verdad sí es en todo momento la necesidad que uno como hijo de Dios comienzas a sentir, ¿no? De pasar tiempo. Y yo he experimentado que hay veces, o hay días en los que estoy normal, pero de repente siento la necesidad de ir y leer, o de ir y orar, y como que no lo freno, no digo, es que tengo cosas que hacer, pero mi corazón está ahí, o sea, está ahí postrado, está ahí alabando, está ahí, desea con todo, con todas mis fuerzas de estar ahí, y es donde uno dice, wow, o sea, yo puedo experimentar todo lo que el mundo no me pudo dar, pero lo puedo tener en Jesús en momentos tan solos, ¿no? Tan íntimos, y creo que sí es bien importante aprender a tener también esos filtros, ¿no? Como dices, cuando está el Espíritu Santo, Él te redarguye, ¿no? Te dice, aquí no, porque sí lo he experimentado, se siente como que en tu corazón empiezas a sentirte incómodo, ya te empiezan a incomodar las cosas que hace el mundo, ¿no? Cosas que antes ya no te gusta. Ya no te gusta, ya no te sientes parte, ya no es por compromiso, sino que dices, no. Simplemente ya no te atrae. No, pues. Exacto, como que ya hay en tu corazón esa convicción de decir, no, hasta aquí no. Porque ya probaste al Señor. Pues, y cuando pruebas al Señor te das cuenta que allá en el mundo la verdad es que nada le llega ni a los talones, pues la verdad. Entonces sí necesitamos buscar al Señor. Eso es el consejo para los jóvenes. Por más que les ofrezca el mundo allá, la verdad es que nada de eso los va a llenar. Nada más los va a ensuciar y a dar una revolcada bien fea, pero nada les va a llenar, no les va a dar la felicidad. Pero aquí estamos, pues, en la casa del Señor. Por eso me da tristeza a veces ver tanta frialdad, tanta insensibilidad. Cuando que Dios está allá, puede llenar tu corazón y si danzas para Él, le alabas, o sea, es un gozo, pues, que no te lo va a dar una fiesta, no te lo va a dar un baile. No, o sea, ese gozo que uno siente al alabar al Señor es algo que te llena y te sacia, pues. Entonces no necesitas, pues, realmente lo que el mundo te ofrece. Pues por eso también creo que es muy importante los eventos, ¿no? Para jóvenes. Creo que es algo muy, muy bueno, muy importante, porque ahí también los jóvenes, pues, se recrean, ¿no? De cierta manera y pues también no andan tanto buscando, porque los jóvenes pues siempre buscan la amistad, es algo normal, ¿no? Pero es mejor buscarla en un ambiente pues cristiano, ¿no? Donde está el Señor, donde está su presencia, donde nada te va a pasar nada malo, porque Él te guarda, pues, pero si te sales y vas ahí, ¿no? Y luego es muy obvio, ¿no? Cuando uno anda desviado, porque las cosas en tu vida pues no salen bien. O sea, uno mismo, a lo mejor los demás no se dan cuenta, pero tú en tu interior sí sientes que algo no está bien, y como dices, después de experimentar ese momento en donde no tenías al Espíritu Santo y probarlo de nuevo, como dices, ay, ya no quiero volver a estar sin eso, ¿no? Y es algo que ya dices, bueno, ahora voy a fomentar o a cuidar de mi relación con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero volver a donde a Dios, de donde Dios me sacó, ¿no? Y ya comprendes el por qué debes de abstenerte, y ya ni siquiera como que te cuesta trabajo decir no, simple y sencillamente nace de tu corazón, por Jesús decir no lo voy a hacer, o no voy a cuidar, no quiero, o sea, no me atrae, exacto, no me edifica, no me trae el gozo que me trae estar en la presencia de Dios, ¿no? Así es. Y pues sí es algo bueno la oración, ante todo, platicar con el Señor. En todo momento. En todo momento, de mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora y en cualquier... Aprender, ¿no? Cómo soportar. Y darnos cuenta que vale la pena soportar. Vale la pena, exactamente. Guardarse, vale la pena que te digan boca, que te digan por qué tú no haces esto. O sea, en su momento cuando pruebas al Señor realmente dices, gracias a Dios que no. Así es. Que no lo hice. Gracias a Dios que me guardó en su misericordia de no hacer cosas que me pudieron destruir totalmente, ¿no? Y es ese realmente el objetivo de este video, el
que tú como joven, como persona que nos ves, pues puedas darte una idea más o menos de que todos atravesamos por momentos difíciles, por momentos en donde a veces nuestros principios son cuestionados por el mundo, por las cosas que te ofrece, por las cosas que te dice, pero que vale la pena, siempre vale la pena guardarse, vale la pena ser a lo mejor la apartada, la que no hace nada, o el que no hace nada, el que no fuma, el que no toma, pero para Jesús eres importante, para Jesús eres como... Pues valioso. Sí, eres importante, eres valioso, eres lo que el Señor ha escogido para sí, ¿no? Y lo que Él te da, no, nada más en este mundo lo puede llenar o lo puede igualar. Así que prueba, ¿no? Prueba el tener una comunión con el Señor, no te vas a arrepentir, el Señor va a llenar esos vacíos que uno desde lo interior tiene fomentado o a causa de tantas cosas que el mundo te ha hecho o te ha dicho. Pero el Señor lo llena, el Señor está ahí para ayudarte te da fortaleza, ¿no? Para enfrentar las tentaciones, porque dice la palabra de Dios que no ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que justamente como viene la tentación, pero el Señor también nos da el medio para poder salirle y para poder salir de ella, y que no nos va a tentar más de lo que nosotros podamos soportar. Entonces podemos tener la firme esperanza de que toda tentación que nosotros atravesamos, podemos con la ayuda de Dios salir adelante, ¿no? O resistir esa presión. Así que no te desanimes, no desistas del camino de Dios, no te alejes de la comunión en la iglesia, con las amistades que realmente te edifican, sino guarda tu corazón de no apartarse del camino de Dios, de no ir con los malos, ¿no? De no ceder ante esas invitaciones del mundo que realmente no edifican tu vida, sino al contrario, hacen que pierdas tu comunión, tu identidad y todo tu eso, salvación, ¿no? Tu salvación, sobre todo. La salvación es algo que debemos de tener bien presente, ¿no? Cuidar esa salvación, y sobre todo el tener en mente a Jesús. Ante todo, tener la mente en Jesús, en todo momento, en toda circunstancia, saber que Él nos ayuda, saber que Él está para nosotros, ahí ayudándonos, consolándonos. Conoce cada parte de nuestro corazón, independientemente de que a veces nosotros no queramos contarle o ser sinceros, pero es mejor abrir nuestro corazón con Él en la intimidad, cuidar de la intimidad, fomentar, construir esos hábitos de edificación para nuestra vida, y pues realmente es eso, ¿no? Sí. Es eso, es el objetivo de este video, y pues yo creo que así también ya vamos a darle fin. Pues ante todo te agradecemos por el tiempo que nos has brindado, por compartir también tu experiencia, y pues toda la gloria sea para Dios, ¿no? Toda la gloria sea para Dios, saber que Él es más fuerte que el mundo, ¿no? Él en todas las aflicciones, Él ha vencido, Él es más hermoso, Él es lo mejor de lo mejor que una persona necesita, lo que uno necesita realmente desde que naces hasta tu último aliento es tener a Jesús en tu corazón, en tu mente, y ya de ahí nada, ¿no? Nada te puede separar del amor de Dios. Bien lo dice su palabra, que nada nos puede separar del amor de Dios. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Pues vamos a preparar en semanas posteriores, en días posteriores, un nuevo video de otro tema también, y pues gracias por acompañarnos, nos vemos.